Hola amigos de Maricorp, vamos a brindar un tutorial completo de cómo nosotros podemos elaborar un blog para el uso académico, para uso personal, para la empresa, entre otros. Lo vamos a elaborar en WordPress con nuestro maquetador de Elementor. ¿Cómo activamos estas últimas publicaciones? Con el siguiente widget, blog post. Dentro de Elementor y ajustes, nosotros vamos a activar el tipo de contenido de entradas. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos estas entradas no están activas y por ende nosotros no podemos asignar un blog, no podemos editarlo. Dentro de entradas no podemos editar un blog o una página de blog con nuestro maquetador de Elementor. Entonces para eso nosotros tenemos que activarlo. Vamos a crear una categoría. Esta categoría nos sirve mucho para diferenciarlo el tipo de blog. De repente es un tipo de blog de diseño web, de repente es un tipo de blog para marketing, quizás para edición de videos, entre otros. Para ello nosotros vamos a asignar una categoría. Vamos a crear una plantilla con las siguientes secciones. Nos vamos a ir dentro de WordPress a plantillas y en plantillas nosotros crearemos varias secciones. Sección de header, sección de encabezado, sección de body, comments y finalmente de footer. Lo vamos a trabajar por plantillas y después lo vamos a integrar como shortcode en las entradas. Tenemos nuestra página de blog y de esa página de blog va a tener varios enlaces a las entradas. Cada una de estas entradas son un blog en particular, una publicación en particular de cada uno de ustedes. Finalmente la última actividad de WordPress sería la siguiente. Vamos a ajustes, enlaces y vamos a cambiar los enlaces permanentes a /blog/ porcentaje, postnames, porcentaje y / Entonces, ¿para qué nosotros queremos cambiar este enlace permanente? Si nosotros no cambiamos este enlace permanente, nosotros vamos a tener nuestros blogs. No tenemos nuestro dominio / y vamos a tener el nombre de blog. Imaginemos blog 1, blog 2. Pero si nosotros, cuando ya nosotros comenzamos a tener de 5 a más blogs, nosotros tenemos que ordenarlos, ¿no? Va a estar dentro de toda la página de blogs. Ingresamos a la página de blogs y vamos a tener nuestros enlaces propios, ¿no? Entonces parece que nosotros tenemos que cambiar dentro de ajustes, enlaces permanentes y cambiar el post name. En el caso de Elementor nosotros lo estamos dividiendo en dos secciones. Ya nosotros lo estamos dividiendo en dos partes. Para el encabezado, nosotros vamos a agregar un título de blogs, vamos a agregar nuestro título, y para la parte del cuerpo, del body, nosotros vamos a integrar fecha, vamos a integrar título de lectura, vídeos, textos, foto del autor e información profesional, y también vamos a incluir la categoría que hemos creado en WordPress. Entonces aquí estamos en WordPress y nos estamos ubicando dentro de Elementor. Dentro de Elementor nosotros vamos a colocar ajustes. En ajustes nosotros vamos a activar el tipo de contenido entradas y lo que viene por defecto las páginas. Ambos tienen que estar con el checklist o la casilla de verificación activa. Ahora nosotros vamos a crear una categoría, nos vamos a ir a entradas. Si nosotros nos ubicamos en entradas, vamos a notar que ya tenemos la opción de editar con Elementor. En el momento que nosotros hemos habilitado la opción de entradas, esta opción dentro de cualquier blog se va a habilitar, editar con Elementor. Ahora nosotros vamos a incluir una categoría. Recuerden, nos vamos a categoría. Ya en categoría nosotros tenemos tres categorías de la empresa de Mariu. Por un lado tenemos diseño web, marketing digital y tenemos producción audiovisual. Como nosotros creamos una categoría desde cero, ponemos aquí el nombre de la categoría. Imaginemos, vamos a colocar tecnología. Ese es el nombre de la categoría. Ahora, después del nombre tenemos el slug. El slug viene a ser la URL, en este caso de la categoría. Siendo así, si nosotros tenemos nuestro dominio, ponemos / o barra y agregamos el slug. Okay, entonces, por ejemplo, nuestro dominio, que en este caso sería mariutechnologycorporation.com/tecnología. Ese sería el slug. Entonces vamos a colocar tecnología y después tenemos el slug de la categoría de tecnología. Entra el usuario dentro de categoría de tecnología y ve nuestra URL, que es tecnología. Entonces es una URL amigable donde el usuario va a poder reconocerlo. Además, nosotros podemos colocar una categoría superior, que quiere decir que si nosotros colocamos diseño web, dentro de diseño web va a estar la categoría de tecnología. En ese caso lo vamos a colocar ninguna. Finalmente, una pequeña descripción para que podamos reconocer de repente si hemos colocado algún nombre a nivel de código o números. Nosotros con esta descripción vamos a poder reconocer claramente a qué categoría pertenece. Cuando hemos completado estos campos o estos fields, podemos añadir una nueva categoría. Y aquí en la mano derecha lo tenemos, tecnología. Ok, ahora nosotros vamos a crear las plantillas para las secciones de los blogs. Vamos a irnos a plantillas, vamos a crear varias plantillas. Estas plantillas van a corresponder al encabezado, al header, al footer, al body, al cuerpo. Para ello nosotros nos vamos a ubicar aquí, plantillas. Ahora nosotros vamos a crear las plantillas para el header y el footer. Para estas dos, recuerden que ya lo tenemos creado dentro del Team Builder. Entonces es necesario ya crear como plantilla porque ya lo tenemos. Vamos a centrar
ubicarnos dentro de la sección encabezado, body y comments. Entonces aquí en plantillas nosotros vamos a añadir una nueva, ponemos añadir nueva y aquí vamos a colocar el tipo de plantilla, página, nombre de la plantilla, vamos a colocar blog, cabecera, content 7 y colocamos crear plantilla. Entonces aquí tenemos ya la plantilla de blog, cabecera, content 7 y está listo para poder editar. Si nosotros nos saltamos a un blog que ya está creado, la cabecera lo tenemos así, está conformado por lo siguiente, ¿no? Tenemos la sección, dentro de la sección la columna, tenemos dos encabezados y un editor de texto. El primer encabezado hemos colocado tutorial y el segundo el título del blog. Ya para el tercero, que es el editor de texto, hemos colocado algunas palabras clave principales del contenido del blog, que es lo que vas a desarrollar. Y en este caso te va a elaborar un catálogo digital donde aprenderás capas, textos, imágenes, colores y cómo realizar una exportación. Además de incluir un vídeo paso a paso. Además de estos tres textos hemos agregado un loti. Este loti son los aros que ustedes pueden visualizar de fondo. Y está. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar de repente el fondo del encabezado, nos vamos a la sección, seleccionamos sección y dentro de estilo nosotros podemos cambiar el color de fondo. Seleccionamos aquí y podemos cambiar un color. En este caso es un color degradado y ahí está, lo podemos cambiar. En este caso se recomienda un color que se alinee mucho a su empresa. Puedes cambiarlo a color verde, imaginemos. Vamos a retirar las mayúsculas. Vamos a colocar formulario. Aquí en el Elementor. Aquí ponemos Sheets, MKit y Google Cloud. Ok, y ahí está. Quitamos las mayúsculas en el caso de formulario y lo dejamos solamente con la primera letra en mayúscula. Ahora faltaría el editor de texto. Vamos a colocar elaborar un formulario para tus clientes y aprenderás a crear un proyecto en Google Cloud. Y listo, entonces ya tenemos nuestro encabezado con los textos del nuevo blog. Recuerden actualizar para que se puedan guardar los cambios. Ahora nosotros vamos a crear una plantilla para el cuerpo o el body del blog. Ponemos añadir nuevo, página, vamos a colocar blog, body, content 7 y colocamos crear plantilla. Entonces aquí nosotros vamos a integrar todo el texto, los vídeos, también vamos a colocar una reseña del autor del blog que estamos realizando. De igual manera aquí tenemos también un modelo de un blog anterior con todo el detalle del vídeo, el texto, los subtítulos, algunos datos de las fechas de publicación, el apellido del autor y el tiempo de lectura. Si nosotros abrimos esta sección, tenemos dos columnas, ¿no? La primera columna es solamente correspondiente al texto, archivos multimedia, y la segunda es para las últimas publicaciones. Si nosotros tenemos más de dos publicaciones, las últimas publicaciones, como le hemos asignado con categoría, recuerden, como entrada y categoría, nos va a aparecer aquí en el listado. ¿Cómo activamos estas últimas publicaciones? Con el siguiente widget, blog post. Ese widget ustedes lo pueden encontrar aquí. Si vamos a añadir un widget, tenemos blog post y ahí está. Ya en el widget nosotros recomendamos lo siguiente. Dentro de query vamos a agregar recientes posts o recientes publicaciones. Ya con estas recientes publicaciones y que tengamos ya activo dentro de las entradas, nosotros después lo vamos a ver. Ya cuando nosotros seleccionamos recientes, se nos va a aparecer todos los blogs recientes que hemos publicado por fecha. Con el que es la categoría, esa categoría de marketing digital, diseño web, entre otros. Vamos a irnos a la primera columna. Dentro de la primera columna tenemos los encabezados, tenemos el vídeo, espaciadores, compartir en redes sociales, entre otros. Entonces nosotros vamos a cambiar aquí primero el encabezado. Vamos a colocar una palabra que represente este último blog. Recuerden que estamos haciendo el formulario. Vamos a colocar formulario y como segundo encabezado vamos a colocar Elementor. Ya para el tercer widget encabezado nosotros vamos a colocar la fecha de publicación. Ponemos 8 de octubre del 2023. Ya la siguiente sería el apellido del autor y la inicial de su nombre. Tiempo, vamos a asignarlo unos 20 minutos de lectura y listo. Entonces lo que sigue es el vídeo. Vamos a cambiar este vídeo que tenemos aquí. También está asignado como un widget de vídeo. Lo pueden encontrar aquí. Ponemos a buscar widgets, ponemos vídeo. Ahí está. Recuerden, si nosotros queremos cambiar este vídeo, seleccionamos dentro del navigator o si no, ponemos el lápiz de editar vídeo. Entonces se nos apertura el contenido del widget de vídeo y cambiamos el enlace. Ahí está. Además nosotros vamos a agregar un poco de texto. ¿Cómo agregamos texto? Con el widget de editor de texto. Vamos a comenzar a editar un poco de texto. Vamos a poner hola amigos de Mario Technology Corporation. Si nosotros queremos cambiarlos, subrayamos el texto y colocamos insertar enlace. Como nosotros ya lo tenemos incluido, simplemente si queremos cambiarlo ponemos editar y ahí ponemos la nueva URL y ponemos aplicar. Entonces después nosotros vamos a colocar el título de nuestro blog. Vamos a pegar nuestro título. Aquí lo tenemos. Recuerden que hicimos en una etapa inicial. Copiamos y aquí lo vamos a pegar. Vamos a quitar el emoji y ahí está. Entonces ponemos formulario con Elementor, Google Sheets, Element Kits y Google Cloud.
y colocaremos aquí en efecto, vamos a colocar a cómo integrar un formulario en Elementor WordPress con Elementor. Entonces, ya para el segundo párrafo nosotros vamos a colocar algunas características de la aplicación que vamos a utilizar. En este caso, vamos a asignar del plugin de Elementor. Nosotros vamos a eliminar este concepto anterior y vamos a asignar el nuevo concepto, en este caso de Elementor. Por ejemplo, aquí en particular para el segundo párrafo hemos asignado dos enlaces, ¿no? Uno que es Elementor, te direcciona a la página principal de Elementor, y para el segundo te lleva a la página de WordPress y en mención al plugin de Elementor. Ahí está. Ya para la pregunta nosotros hemos colocado lo siguiente: ¿cómo integrar un formulario con Elementor y Google Sheet? Vamos a cambiar las imágenes. Recuerden que estas imágenes son del blog anterior. Vamos a la sección de editor de texto, realizamos un salto y ponemos añadir medios. Dentro de añadir medios nosotros vamos a agregar uno, vamos a subir un archivo. Nosotros ya tenemos almacenado el diagrama y algunos archivos de Element Kits para este blog. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Solo vamos a insertar en la entrada y ahí está. Vamos a eliminar el anterior y vamos a colocar que esta imagen, la alineación sea a la izquierda. Colocamos en editar. Dentro de editar, nosotros en ajustes de visualización vamos a asignar tamaño completo. Alguna recomendación aquí adicional: dentro de opciones avanzadas, el atributo o title de la imagen, asignamos el nombre de la imagen. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, tenemos el nombre completo de la imagen. Copiamos, pegamos, ponemos actualizar. Recuerden que este atributo nos ayuda mucho cuando un usuario ingresa a Google Image o en Google Imágenes y encuentra tu imagen, le interesa tu imagen, quiere abrir la página o de repente descargarlo y le va a aparecer todo el título. Ponemos actualizar. Ahora nos vamos con la siguiente imagen. Que tenemos la siguiente imagen, vamos a cambiarlo, agregamos un salto de igual manera que el anterior, añadir medios, subir archivos, y dentro de subir archivos vamos a arrastrar el archivo que ya tenemos. Colocamos insertar en la entrada de manera similar, vamos a colocar la alineación a la izquierda, seleccionamos editar, dentro de ajuste de visualización colocamos el mismo tamaño completo. Atributo title, colocamos el de aquí, el mismo de la imagen. En este caso, activar Google Sheets con Elementor. Mario. Ponemos actualizar y vamos a asignar las referencias. Para este caso vamos a colocar activar Google Sheet con Elementor. Fuente propia mediante el software de Elements Kit. Para la primera imagen vamos a colocar diagrama, arquitectura, Elementor, Mailing, Google Cloud y Google Sheet. Y la fuente propia mediante el software de Miro. Listo, chicos, entonces ahora hemos agregado también el texto. Lo hemos separado por párrafos. Recuerden, no es recomendable hacer todo un párrafo completo. Siempre es bueno dejar algunos espacios para que sea mucho más cómodo leer al usuario. Si nosotros queremos colocar algún texto en particular dentro de nuestro blog, ponemos control F, ponemos respecto. Aquí nosotros queremos separar o dar un salto para que sean dos párrafos. Ya lo identificó, vamos al editor de texto y damos un salto. Ahí está. Tenemos nuestras dos imágenes, los resultados finales y un pequeño enlace también a la página principal de Mario Technology Corporation. Después del texto hemos agregado lo que es una pequeña foto del autor. Este widget ustedes lo pueden ubicar como editor de texto. Algunas recomendaciones: de repente colocar un fondo de un color que se alinee mucho a tu empresa. Por ejemplo, aquí hemos colocado un color lila. ¿Cómo hacemos el cambio? Nos ponemos dentro de avanzado y en avanzado nos vamos a fondo. En particular hemos colocado un código hexadecimal que representa un color similar a la página web de Mario. Ya dentro de contenido ustedes pueden agregar el nombre del autor, pueden de repente seleccionar un hipervínculo, una web externa de su LinkedIn y el detalle de su perfil profesional. Algunos enlaces adicionales como compartir en redes sociales, también ustedes pueden ubicarlo ese widget como compartir en redes sociales. Ponemos widgets, compartir en redes sociales, lo seleccionan, lo arrastran y lo sueltan. Algunos detalles pueden seguir añadiendo, quizás si tienes Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, pueden seguir ustedes añadiendo. Incluye lo que son iconos, tienen varios iconos. La biblioteca de iconos de Elementor tiene muchas de las redes sociales que actualmente nosotros conocemos. Además de agregar los iconos, pueden ustedes asignar un color en particular. Por ejemplo, hemos asignado un color verde característico del icono de WhatsApp. Si no se asigna el color, va a estar en blanco y negro, así. Entonces recomendamos también agregar el color. Ya para finalizar, recuerden publicar para guardar los cambios. Vamos a agregar los comentarios. Realizamos la sección del encabezado, del body, y ahora vamos a hacer la sección de los comentarios. Vamos a añadir una nueva, ponemos página y colocamos content 7. Vamos a crear plantilla. De igual manera, aquí vamos a colocar los comentarios. El widget que hemos colocado en los blogs anteriores se llama Post Comment. Copiamos la sección y lo pegamos aquí. ¿Cómo podemos agregar este Post Comment? Nos vamos aquí, buscar widgets, Post Comment, y ahí está. Por defecto nos muestra una alerta de comment. Está cerrado, está close. Sin embargo, nosotros lo vamos a visualizar directamente a la entrada. Ya como plantilla no lo podemos modificar. Ya recuerde que también tenemos un video en particular para poder cambiar algunos detalles o diseños dentro
dentro de este widget de comentarios. Antes de publicar hemos agregado un espaciador de 40 píxeles para que no se cruce un poco con el footer. Ponemos publicar. Entonces ahora nos vamos a la opción de entradas. Dentro de entradas nosotros vamos a crear una nueva página de blog. Por defecto se nos apertura una ventana dentro de WordPress. Antes de pasar a Elementor vamos a crear el título. Recuerden que aquí tenemos el título, formulario con Elementor, Google Sheets, Element Kit y Google Clouds. Copiamos y aquí vamos a pegar. Vamos a retirar el emoji y dentro de categorías vamos a asignar en este caso diseño web. Una vez aquí vamos a colocar editar con Elementor. Ponemos salir. Algo similar que los anteriores blogs. Como ya tenemos también una plantilla, un template de las entradas, aquí tenemos uno, listo. Vamos a copiar la primera sección, pegamos aquí, lo mismo con la segunda, tercera, cuarta y quinta sección, las cuales corresponden en este caso al encabezado, tercero corresponde al body, el cuarto corresponde a los comentarios, ahí están los comentarios, sexto el footer, vamos a ver el footer, y ahí está. Entonces, para que nosotros integremos mediante shortcode esas plantillas, tenemos aquí la cabecera del content 7, recuerden la cabecera, el body y el comments. Copiamos la cabecera, el código de ID del shortcode y lo pegamos aquí, la segunda sección, pegamos y ponemos aplicar. Vamos con la siguiente que es el body, copiamos el código de shortcode y lo pegamos aquí, colocamos aplicar. Finalmente el comments, shortcode y colocamos aplicar. Recuerden que en algunos casos el shortcode no se ve en vista previa, para ello nosotros ponemos publicar y actualizamos la página. Y para finalizar nosotros vamos a ir enlaces permanentes, ajustes, enlaces permanentes y aquí enlaces permanentes recuerden que cambiamos a /blog y /post name, estructura personalizada y lo cambiamos /blog /post. Una vez cambiado aquí nosotros vamos a poder visualizar nuestra URL adecuadamente de la siguiente manera. Ya como resultados finales tenemos lo siguiente, vamos a blog, dentro de blog vamos a buscar nuestra última publicación de formulario, aquí está, ponemos formulario y nosotros vamos a visualizar la URL que está dentro de blog, dado este el cambio que hemos hecho dentro del enlace permanente y seguidamente el nombre de la URL de este formulario, de este blog. Ahí está. Gracias amigos de Maricorp.